El duque Martins, con una expresión amable, tranquiliza a Raynell asegurándole que escoltará a la emperatriz de regreso al palacio. Luego se retira con cortesía, dejando a Raynell a solas con Catherine, quien esboza una sonrisa triunfante. Mientras tanto, el duque corre para alcanzar a Zelda, pidiéndole que se detenga. Ella, molesta, le responde que creía haber terminado aquella conversación. Sin embargo, el duque insiste en que no podía quedarse observándola alejarse y que deseaba escoltarla con caballerosidad. Aquella palabra sorprende a Zelda, quien recuerda haber escuchado que él falló en el examen para convertirse en caballero, por lo que duda que sepa lo que es la caballerosidad. El duque, algo avergonzado, le pregunta quién le dijo eso, y Zelda menciona que fue el príncipe Tesler. Aquello lo irrita, aunque ella sabe perfectamente que el príncipe nunca habría dicho algo así. Aún así, continúa provocándolo, afirmando que el príncipe también comentó que su matrimonio se había retrasado por sus preferencias, y que él sentía una fuerte atracción por la viuda del duque de Lido, además de haber estado enamorado de la esposa del conde Rodlow. El duque, sorprendido, le pregunta si también lo oyó del príncipe, y Zelda confirma, asegurando que Tesler es una fuente más confiable que cualquier periódico. Luego, con sarcasmo, le sugiere que busque mujeres viudas o divorciadas, pues abundan en el imperio, y se despide. Pero antes de que él logre alejarse, el duque toma su mano y con una sonrisa insinuante le dice que ella es justo el tipo de mujer que le atrae, por lo que podría considerar incluirla entre sus candidatas. Zelda se sobresalta, completamente desconcertada. Más tarde, Zelda se encuentra sola en la bañera de su habitación, repasando todo lo sucedido en el día. Recuerda la conversación entre Catherine y Raynell, y cómo Catherine le informó que desde ese momento sería la primera concubina del emperador. Aquel pensamiento la deja abatida. Se pregunta si Catherine realmente es especial para Raynell y siente una punzada de tristeza al pensar que, pese a que su matrimonio apenas ha comenzado, ya existen varias concubinas. Sabe que él es el emperador y que era de esperarse, además de que ella no es más que una emperatriz sustituta sin derecho a quejarse. Sin embargo, no puede evitar sentir que algo la oprime el pecho. Mientras intenta calmarse, nota que el agua del baño comienza a calentarse demasiado rápido y decide agregar más agua fría. En ese momento, escucha voces afuera. Una doncella trata de impedir que Raynell entre al baño, pero él insiste, argumentando que es su esposo. Zelda, sobresaltada, se apresura a salir, pero él le dice desde fuera que no lo haga, que puede entrar sin problema. Entonces, entra al baño y observa que no hay burbujas en el agua. Comenta que así no se puede conversar adecuadamente y se marcha por un instante, dejando a Zelda confundida. Poco después, Raynell regresa con un puñado de pétalos de rosas y los esparce sobre el agua, diciendo que así el baño será más cómodo. Zelda lo observa sonrojada, mientras él se pregunta si no habrá echado demasiados pétalos. Ella, aún turbada, le pregunta a qué se debe su visita, y él, sonriente, responde que no necesita una razón para verla. Explica que quiso sorprenderla, pues todos siempre lo saludan con formalidad, y deseaba que alguien lo recibiera sin preparación, de manera natural. Zelda, avergonzada, se queda inmóvil mientras Raynell toma uno de los pétalos y lo desliza suavemente sobre su piel, halagando su belleza. Ella intenta detenerlo, advirtiéndole que lo que hace es peligroso, pero él, divertido, se lanza a la bañera con toda la ropa puesta. Mojado, se acerca a ella, apartando su cabello del rostro y confesando con una sonrisa que es la primera vez que alguien lo cautiva de esa forma. Zelda lo mira completamente sonrojada, sorprendida por la actitud inesperada y cercana del emperador, mientras Raynell parece disfrutar del momento con un aire juguetón y encantado por ella. Zelda, avergonzada, trató de cubrirse con las manos mientras el emperador, con una sonrisa, le decía que si las cosas habían terminado así, no tenía más opción. Ella lo miró confundida, y él, colocándose detrás de ella, aclaró que se refería a meterse también en la bañera. Se sentó justo detrás, rodeándola con sus brazos, y comentó que hacía frío, por lo que se quedaría quieto. Luego, al notar que el agua seguía calentándose, le preguntó si había colocado una piedra mágica, pues parecía subir la temperatura sin parar. Mientras movía las manos bajo el agua, tocó el pie de Zelda, provocando que ella, nerviosa, le dijera que estaba tocando algo obvio. Él, fingiendo sorpresa, le tocó la rodilla y preguntó qué era eso. Ella respondió molesta que no había nada en la bañera que él tuviera que tocar, pero él soltó una carcajada y le pidió disculpas, bromeando con que aquello era demasiado suave para ser una piedra mágica. Luego, al tomar agua con pétalos en sus manos, le preguntó por qué no se enfriaba. Zelda le dijo que probablemente estaba muy caliente desde el principio, pero él insistió en que no podía ser, ya que cada vez que se bañaba,
El agua se enfriaba rápido, casi hasta volverse hielo. Ella evitó responder, sabiendo que su presencia mantenía el equilibrio, pues su calor y el frío sobrenatural de Rainelle se complementaban, impidiendo que uno destruyera al otro. Rainelle, sin saber lo que ella pensaba, se recostó en la bañera con un suspiro de alivio, diciendo que sentía sus músculos relajarse después del entrenamiento. Zelda le preguntó si solía ir seguido al campo de entrenamiento, y él le explicó que era conocido por no dudar en blandir la espada durante la guerra, y que no podía permitirse negligencia. Ella quiso saber si había matado a muchas personas, y él, con la mirada perdida, confesó que lo hacía solo para proteger a su pueblo, pues mientras más enemigos eliminara, menos vidas de los suyos se perderían. También mencionó que su matrimonio fue una decisión estratégica para fortalecer las fuerzas del sur y reducir la violencia en las guerras. Cuando Zelda le preguntó si se arrepentía, él respondió con ironía, preguntando si hablaba de haberse caído a propósito en la bañera o de su matrimonio. Ella, sorprendida, quiso saber si realmente lo había hecho intencionalmente, y él, riendo, dijo que entonces su actuación fue buena. Afirmó que se alegraba de que ella fuera su emperatriz y prometió que nunca se arrepentiría, asegurando que también haría que ella no lo hiciera. Con tono tranquilo, comentó que era cómodo hablar con ella en la bañera, pero Zelda, ruborizada, frunció el ceño y dijo que no era justo. Él aceptó con un gesto serio y le pidió que se moviera un poco hacia adelante. Zelda lo miró desconcertada cuando él se quitó la camisa. Avergonzada, apartó la vista, diciendo que debía salir ya, pues el calor era insoportable. Él le respondió que eso sería un problema, ya que si salía, el agua se enfriaría. Tapándose los ojos con una mano, le dijo que no miraría, y que debía ponerse su bata para no resfriarse. Zelda, nerviosa, salió de la bañera envuelta en una toalla. Sin embargo, Rainelle, fingiendo cubrirse los ojos, abrió ligeramente los dedos para espiarla. Ella, sin notarlo del todo, lo regañó diciéndole que no la espiara, y añadió que buscaría otra toalla para él antes de marcharse. Mientras se alejaba, Rainelle la observó con el rostro encendido. Momentos después, ambos descansaban en la cama. Zelda cubría al emperador con una colcha, y él, con voz baja, dijo que tenía frío. Ella supuso que se debía al tiempo que habían pasado en el baño y le preguntó si se sentía bien. Rainelle tomó un mechón de su cabello y comentó que todo era más cálido con ella cerca, preguntándole si creía que entraría más rápido en calor si la abrazaba. Sin darle oportunidad de responder, la atrajo hacia él, haciendo que apoyara la cabeza en su brazo. Murmuró que aquella sensación era maravillosa, pues antes solo podía dormir después de luchar largo rato en el campo de batalla. Zelda lo miró sorprendida cuando él añadió que mientras ella estuviera a su lado, las guerras podrían disminuir. Ella quiso responder, pero él la interrumpió, diciendo que si ella no estuviera, tendría que vivir como un guerrero perpetuo para intentar reemplazar el calor que ella le daba. Zelda bajó la mirada, sintiendo tristeza al pensar que pronto llegarían las concubinas y la princesa Lecilia, quienes inevitablemente atraerían su atención. Sin embargo, se acurrucó en su pecho, dejándose envolver por su abrazo. Rainelle le susurró que si realmente deseaba paz en el continente, debía quedarse junto a él, y le pidió que no se preocupara por las demás mujeres, porque ella sería su única emperatriz y esposa, diferente a todas las demás. Zelda lo miró con una leve sonrisa, sintiendo cómo las palabras de Rainelle despejaban las dudas que había guardado en silencio. Se recostó tranquila entre sus brazos, agradecida, y finalmente cerró los ojos mientras el cansancio los envolvía a ambos. Una hora antes, el duque Martins le había preguntado a su guardaespaldas Rolf si el emperador había ido al palacio de la emperatriz. Rolf confirmó que sí, que había entrado y aún no había salido. Martins, al escuchar esto, sonrió con astucia, comprendiendo finalmente el juego que Rainelle había decidido comenzar. Rolf sugirió que quizás se debía a una urgencia, aunque insinuó con ironía que incluso los hombres más fríos tienen deseos. El duque, sorprendido, comentó que nadie habría imaginado que el emperador se sentiría atraído por la emperatriz. Rolf, sin medir sus palabras, añadió que ella era hermosa, recordando las veces que la vio entrenando con la espada en el reino de Chatonil, donde su destreza y elegancia resultaban hipnóticas. El duque, intrigado, preguntó qué tan hábil era Zelda con la espada. Rolf respondió que no al nivel de un caballero, pero que por ella sería capaz de morir. Aquello trajo a la mente del duque el recuerdo de cuando Zelda le había mencionado su fallido examen para convertirse en caballero, lo que lo hizo maldecir en silencio.
Cambiando el tema, preguntó por Norton, el hombre que se había escapado con la princesa Lecilia. Rolf explicó que la situación seguía sin mejorar, que esa semana sería decisiva, y que el príncipe Tesler creía que el hombre había sobrevivido porque su cuerpo fue arrastrado por la corriente del río. El duque se mostró sorprendido de que alguien pudiera sobrevivir a una caída tan alta y ordenó que los médicos lo vigilaran constantemente. Luego preguntó por el bebé, a lo que Rolf explicó que probablemente sobrevivió porque su padre lo sostuvo con fuerza, resultando sin heridas graves. Sin embargo, agregó que había descubierto algo más. Norton podría no provenir de una familia humilde. Mencionó una gema en el mango de su espada que contenía un sello desconocido en Chatonil, posiblemente perteneciente a una familia noble extranjera. El duque, con una sonrisa calculadora, ordenó que le llevaran la espada. Al día siguiente, Zelda despertó en brazos de Rainel, sintiendo las suaves caricias en su rostro. Él, sonriendo, comentó lo cálido y cómodo que había dormido, y ella respondió que también había descansado bien. Al darse cuenta de que estaba recostada sobre su torso desnudo, Zelda se sonrojó y se apartó rápidamente. Rainel explicó que se había quitado la bata porque le incomodaba para dormir. Más tarde, ya vestidos, compartieron el desayuno. Rainel bromeó sobre lo mucho que ella se había avergonzado, y luego le ofreció una tarta hecha con manzanas, limón y arándanos. Zelda la probó y quedó encantada con su sabor. Él comentó que pronto tendría que compartirlo, refiriéndose a la llegada de las concubinas, lo que hizo que ambos quedaran en un breve silencio resignado. Antes de irse a una reunión, Rainel le dejó su porción de tarta, diciendo que podía comérsela. Ella, confundida, le recordó que había dicho que no quería compartir algo tan delicioso con nadie, y él respondió que lo hacía porque ella era su emperatriz, abrazándola con ternura. Mientras tanto, en otra habitación, Catherine se probaba el vestido para la ceremonia de las concubinas. Ordenaba con rudeza a su doncella que ajustara más el corset, mirándose al espejo con desdén. Aunque el color beige del vestido no le gustaba, solo le importaba resaltar su belleza. Pensaba en cómo su aventura con el conde Ethan había destruido su compromiso con el emperador, pero también recordaba que Rainel había decidido no hacerlo público, lo que la mantenía segura. Convencida de su atractivo, creía que seducir al emperador sería sencillo y que Zelda no era más que una sombra a su lado. Con una sonrisa ambiciosa, prometió que una vez concibiera un heredero para el emperador, tanto él como el imperio serían suyos, y Zelda sería quien tuviera que inclinar la cabeza ante ella. 10 días después, llegó el día de la ceremonia de bienvenida para las concubinas. Tradicionalmente se realizaba en la pequeña sala de oraciones del templo, pero esta vez tendría lugar en la capilla de los sacerdotes, un sitio mucho más amplio. La decisión había sido impulsada por los ministros, aunque en realidad se había pactado durante las negociaciones prematrimoniales con el reino de Chatonil. El emperador no tuvo más remedio que aceptarlo. El verdadero motivo era la cooperación del duque Martis, ministro externo de Chatonil, quien fingía ser un fiel servidor del imperio Rafión. Con gran astucia, declaró públicamente que recibir a las concubinas era uno de los deseos del reino, todo como parte de un plan para facilitar en el futuro la introducción de una nueva emperatriz. Nadie conocía esas intenciones y la ceremonia estaba a punto de comenzar. En su habitación, Catherine ya estaba lista, vestida y peinada frente al espejo. Melanie, observándola, preguntaba con tono burlón qué la hacía tan especial para ser la primera concubina, ya que ambas eran hijas de duques. Faselini, la mujer junto a Melanie, intentó hacerla callar, recordándole que Catherine era la favorita del emperador. Pero Melanie, con una sonrisa soberbia, replicó que una moneda de oro rota vale menos que una de plata intacta, insinuando que Catherine había perdido su valor. Catherine giró bruscamente y exigió saber quién se atrevía a hablar tan alto. Al ver que era Melanie, se acercó con paso firme, la sujetó del mentón y le respondió que una moneda de oro rota puede fundirse y volver a brillar, pues el oro siempre vale más que la plata. Melanie se apartó molesta, exigiendo que la soltara, mientras Catherine dejaba claro que ella sería la primera concubina y Melanie solo la segunda. Aunque su relación con el emperador hubiera tenido altibajos, aún podía reconciliarse con él, mientras que Melanie, que ni siquiera lo conocía bien, no era digna de compararse con ella. Melanie
enfurecida, preguntó si Catherine aún creía que llegaría a ser emperatriz. En ese momento, Rafael, el asistente del emperador, entró en la habitación e interrumpió la tensión, anunciando que la ceremonia estaba por comenzar. Catherine se recompuso y aceptó con calma, pero antes de retirarse, miró a Melanie y le advirtió que, si no empezaba a mostrarle respeto, pronto descubriría de lo que era capaz. Faselini, en silencio, observaba todo y pensaba lo aterradoras que eran aquellas mujeres. Sentía preocupación por la emperatriz Zelda, imaginando cómo debía sentirse en ese momento y recordando con incomodidad su primer encuentro con ella. Mientras se arreglaba, retiró una joya de su cabello y la dejó sobre el tocador, deseando no llamar demasiado la atención. La ceremonia comenzó poco después. En la capilla, el sacerdote pidió a las concubinas que saludaran al emperador. Rainel besó las manos de cada una. Luego el sacerdote les indicó colocar sus manos sobre el libro sagrado para iniciar el rito. Una vez terminado, pidió al emperador que les diera un beso como confirmación. Rainel se acercó, pero al inclinarse recordó a su esposa. El pensamiento lo detuvo de inmediato y se apartó, preguntándose dónde estaría Zelda en ese momento. Zelda, en su habitación, se sentía aliviada de no haber tenido que asistir. Aunque había comido y se había bañado, no lograba relajarse. Sabía que su esposo estaba con las concubinas y esa idea le pesaba. Al asomarse al balcón, se quedó un momento observando el horizonte. Luego decidió recostarse para intentar dormir. Sin embargo, antes de hacerlo, escuchó voces afuera de su puerta. Reconoció la de su doncella conversando con un hombre. Sharon le decía que debía preguntarle primero si deseaba recibirlo, mientras él insistía en que solo quería hablar con ella un momento. Zelda se preguntó si el hombre era Rainel. Segundos después, Sharon entró a la habitación algo nerviosa para informarle a Zelda que el duque Martins deseaba hablar con ella. Zelda, sorprendida y algo decepcionada al saber que no era Rainel, decidió recibirlo de todos modos, pidiendo un chal antes de salir. Minutos después, ya en el estudio, el duque se disculpó por interrumpir su descanso, pero Zelda le respondió que, en efecto, lo había hecho, aunque tenía curiosidad por saber la razón de su visita. Él explicó que pensó que esa noche ella podría sentirse sola y quiso ofrecerle su compañía. Zelda lo miró con desconfianza, dudando de su verdadera intención. Mientras conversaban, el duque mencionó que comprendía cómo debía sentirse tras la ceremonia de ese día, y comentó que había escuchado que el emperador pasaría la noche con una de sus concubinas. Zelda le respondió con serenidad, afirmando que era lo habitual, aunque internamente sabía que su malestar provenía de sus propios sentimientos. El duque notó su incomodidad y siguió hablando de manera provocadora, insinuando que el emperador podría no estar solo conversando con la concubina. Zelda, molesta, le exigió que dijera el verdadero motivo de su visita. Él insistió con sarcasmo en que solo quería acompañarla, lo que la llevó a pedirle que se retirara. En ese momento, Sharon irrumpió en el estudio para informarle que el emperador la estaba esperando en su habitación. Zelda se sorprendió, preguntándose por qué Rainel querría verla allí en lugar de estar con una de sus concubinas. Sospechó que quizá había descubierto algo sobre su identidad como emperatriz sustituta. Con la duda creciendo, miró al duque y le preguntó si creía posible que el emperador hubiera descubierto algo acerca de su situación. Justo entonces, las puertas del estudio se abrieron y Rainel entró, escuchando esa última parte. Con voz seria, preguntó a qué se refería Zelda con su situación. El duque intentó saludarlo, pero Rainel lo miró con evidente furia y observó a Zelda, notando su nerviosismo. Le preguntó si había algo entre ellos y por qué se encontraban tan tarde a solas. Zelda comprendió que debía controlar la situación para no levantar sospechas sobre su identidad, por lo que aseguró que no existía cercanía alguna con el duque. Rainel, desafiante, le preguntó si habría algún problema en matarlo. Zelda, sorprendida, le dijo que no era mala idea, aunque advirtió que eso solo provocaría que el reino de Chatonil enviara a alguien peor. Rainel soltó una carcajada ante su respuesta, admitiendo que tenía razón. Luego la rodeó con un brazo y la acercó a su pecho, felicitando al duque por haber sobrevivido al palacio de la emperatriz. Le aconsejó marcharse antes de que su paciencia se agotara. El duque, intimidado, se disculpó y se retiró, no sin antes apretar el hombro de Zelda al pasar junto a ella. Una vez solos, Rainel le pidió a Zelda que vayan a su habitación.
Ya allí, ella le preguntó por qué había ido a verla si debía estar con alguna concubina. Él admitió que no lo sabía, que simplemente terminó en su habitación sin querer estar con ninguna otra. Le preguntó si le había molestado su presencia, y Zelda confesó que no. Entonces, Rainel se acercó más y le preguntó si había pensado en él durante el día. Al acorralarla, sus rostros quedaron frente a frente y Zelda, sonrojada, le cubrió la boca con la mano. Lo miró intentando descifrar si Rainel hablaba en serio. Se preguntó si decirle la verdad realmente cambiaría algo. Pensó que si él se quedaba esa noche con ella, sería como si nada hubiera pasado, aunque sabía muy bien que no era así. Entendía perfectamente para qué existían las concubinas, y que no estaban allí solo para conversar o pasear. Rainel la sacó de sus pensamientos con una mirada triste, confesando que le avergonzaba que, siendo el emperador de Rafión, ella se negara a besarlo. Ante su silencio, volvió a preguntarle si no diría nada. Zelda sabía que no podía quedarse a su lado, pero no podía evitar amarlo, consciente de que ese sentimiento la llevaría por un camino difícil. Al no recibir respuesta, Rainel, que la tenía sujeta de la cintura mientras ella seguía recostada en el mueble, le preguntó si le resultaba tan complicado. Le dijo que parecía no gustarle la idea de que él pasara la noche con una concubina, y quiso saber si eso era lo que intentaba decirle. Entonces, Zelda lo miró y finalmente lo besó. Luego lo hizo con mayor intensidad. Cuando se separaron, él le pidió que se lo dijera, que expresara que quería que se quedara con ella esa noche. Zelda, sonrojada, solo lo miró en silencio. Rainel insistió en que, si no quería que fuera a la habitación de alguna concubina, debía decírselo. Zelda recordó las palabras del duque Martins cuando se retiró la noche anterior, advirtiéndole que si quería protegerse, debía pedirle al emperador que se marchara de su habitación. Zelda le dijo a Rainel que no quería que se fuera. Sorprendido, él sonrió y la besó nuevamente, prometiendo que no lo haría. Mientras la besaba, le pidió que repitiera sus palabras, que le dijera otra vez que no quería que se fuera ni que pasara la noche con alguien más. Sin embargo, Zelda terminó diciendo que no quería que él pasara la noche allí con ella. Rainel se detuvo de inmediato. La miró sorprendido y dolido. Sin decir más, se incorporó y se dio la vuelta, murmurando que lo entendía. Antes de marcharse, la miró de reojo y le dijo que, si eso era lo que ella deseaba, entonces iría a la habitación de una concubina. Cuando Rainel salió, Zelda permaneció sentada en el mueble, murmurando su nombre en voz baja. A la mañana siguiente, mientras caminaba junto a Sharon por los alrededores de la mansión, su doncella le comentó que no creía que el emperador hubiera ido con Catherine, pues lo había visto dirigirse hacia el jardín donde acostumbraba pasear de noche. Zelda le respondió con calma, pero no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si le hubiera dicho la verdad a Rainel la noche anterior. Aún convencida de que había tomado la decisión correcta para evitar conflictos, sabía que eso había lastimado al emperador. Decidida a mejorar su relación con él mientras aún estuviera en palacio, Zelda le preguntó a Sharon si era cierto que el emperador no tenía compromisos para el almuerzo. Al confirmárselo, le propuso ir a verlo y la doncella aceptó encantada. Sin embargo, al llegar a la oficina de Rainel, el asistente Rafael le informó que el emperador estaba ocupado con una visita. Zelda pensó que se trataba de una reunión con los ministros, pero él le aclaró que quien estaba adentro era Catherine. Zelda se sorprendió, pues sabía que Rainel no había pasado la noche con ella. Mientras se preguntaba por qué Catherine estaba allí, las puertas se abrieron y la concubina apareció, vestida con un atuendo escotado y el cabello recogido. La miró directamente y con tono sarcástico comentó que había escuchado voces afuera y salió para ver quién era, sin imaginar que se trataba de Zelda. Luego se presentó nuevamente como la primera concubina y le dio los buenos días. Zelda miró hacia el interior de la oficina y vio a Rainel observándola con una expresión triste. Sin poder evitarlo, murmuró que había pensado encontrarlo solo. Catherine, con su habitual tono sarcástico, comentó que el semblante del emperador se veía mucho mejor ese día. Zelda, confundida por la insinuación, se preguntó si Catherine estaba insinuando que había pasado la noche con él. Fingiendo indiferencia, respondió con una sonrisa que era comprensible, ya que ella misma había dormido muy bien por primera vez en mucho tiempo. Al notar que Rainel fruncía el ceño ante sus palabras, Zelda no entendía por qué él reaccionaba así si en teoría había pasado la noche con Catherine. Catherine hizo una alusión maliciosa a una noche apasionada, y con un gesto de falsa cortesía, se despidió para retirarse. Cuando se quedó solo con Zelda, Rainel le preguntó qué le pasaba.
Ella intentó hablarle sobre la noche anterior, pero él la interrumpió con frialdad, diciendo que su noche no había estado nada mal, y le preguntó si había ido a su oficina por curiosidad sobre eso. Sorprendida, Zelda negó con la cabeza, explicando que solo quería enmendar la forma en que habían terminado las cosas la noche anterior. Rainel, conteniéndose, le dijo que ya no importaba y que procuraría comportarse mejor en adelante para no molestarla. Luego le pidió que tomara asiento, pero Zelda, desanimada, dijo que prefería no hacerlo para no interrumpir su trabajo y que, si todo estaba en orden, se retiraría. Esperó una reacción de él, pero Rainel permaneció en silencio. Finalmente, la miró de reojo y le dijo que no le había avisado de su visita. Ella se disculpó y preguntó si podía retirarse. Con una media sonrisa, él se levantó, le dio la espalda y dijo que cualquiera que la escuchara pensaría que solo hacía lo que él ordenaba, invitándola a hacer lo que quisiera. Zelda interpretó sus palabras como una despedida y salió de la oficina, cerrando las puertas tras de sí. Apoyada contra ellas, pensó en todo lo que no había podido decir, deseando haber tenido el valor de confesarle que también quería pasar la noche con él. En ese instante, su doncella Sharon apareció y le sugirió visitar el invernadero imperial, a lo que Zelda, ocultando su tristeza con una sonrisa, accedió. Mientras caminaban hacia el invernadero, Zelda sintió la presencia de alguien siguiéndolas. Al llegar, Sharon le comentó que las plantas del lugar eran extremadamente delicadas y que cualquier cambio de temperatura podría marchitarlas. Zelda se maravilló por la frescura del aire y Sharon coincidió en que era un sitio increíble. Zelda, con tono juguetón, insinuó que parecía que Sharon quería visitar el lugar desde hacía tiempo, pero la doncella, nerviosa, desvió la atención señalando otra zona del invernadero. Aún así, Zelda volvió a sentir la misma presencia detrás de ellas. Al voltear, descubrió que se trataba de Rosie. Sorprendida, le preguntó por qué la seguía. Rosie, asustada, la saludó a los gritos, lo que a Zelda le pareció innecesario, y luego le explicó que solo había ido porque nunca había visitado el invernadero. Zelda aceptó su respuesta y notó que Rosie había aprendido buenos modales, lo que la alegró. Le propuso caminar juntas, y Rosie aceptó emocionada, aprovechando la ocasión para disculparse con Zelda. Entre sollozos, Rosie le confesó que tiempo atrás había entrado en su habitación sin permiso, porque otras doncellas le habían dicho que Zelda misma se lo había ordenado, y creyó que actuaba correctamente. Zelda le respondió con calma que no pensaba castigarla por algo que no sabía que estaba mal. Rosie se lo agradeció sinceramente y con timidez le contó que jamás tuvo intención de convertirse en concubina del emperador, que solo quería una vida tranquila para dedicarse a leer. Zelda, sorprendida, le preguntó qué tipo de libros le gustaban, y Rosie explicó que solía leer sobre magia, especialmente hechizos curativos, y que los practicaba desde niña. Zelda elogió su talento, diciéndole que sería bueno tener a alguien así cerca cuando no se sintiera bien. Rosie, sonrojada, le agradeció con una sonrisa. En ese momento, Rosie se quedó mirando fijamente la mejilla derecha de Zelda, donde debía estar la cicatriz oculta por la poción. Zelda notó la mirada y desvió el rostro, inquieta ante la posibilidad de que el efecto del hechizo estuviera desvaneciéndose, y Rosie lo hubiera notado. Rosie pareció a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Catherine apareció en el invernadero, mostrando su habitual sonrisa sarcástica mientras se dirigía directamente hacia Zelda. Pero desvía su atención a Rosie y le pregunta si ya terminó de adular a la emperatriz, insinuando que esa es su única forma de ganarse el favor de los demás. Rosie, avergonzada, le dice que no estaba adulando a nadie, pero Catherine la interrumpe y con tono severo le pregunta si acaba de dirigirse a ella por su nombre. Rosie se disculpa y explica que aún se está acostumbrando a los nuevos títulos y que pensó que no era momento para hablar de eso frente a la emperatriz. Catherine, fingiendo calma, le dice que hablarán más tarde, pero antes levanta la mano y la abofetea. Zelda se queda inmóvil, sorprendida, mientras Catherine grita que ahora ella es la primera concubina y Rosie la segunda, y que debe comportarse según su posición. Rosie, con lágrimas en los ojos, se disculpa y explica que, como han sido amigas desde pequeñas, olvidó por un momento la jerarquía. Catherine le ordena levantar la cabeza y responderle correctamente, amenazándola con otro golpe si no lo hace. Rosie, entre sollozos, se disculpa de nuevo y la llama con respeto. Catherine sonríe satisfecha y dice que,
Aunque prefería no hacerlo frente a la emperatriz, fue necesario. Zelda la observa con desagrado y la llama por su nombre, haciéndole notar que Rosie también es parte de la familia imperial y que su comportamiento es inaceptable. Catherine, fingiendo sumisión, dice que solo quería enseñarle jerarquía, pero Zelda, con tono firme, le responde que si no sabe respetar a sus superiores, terminará recibiendo una paliza. De inmediato, Zelda le da una bofetada que hace que Catherine caiga al suelo. La emperatriz le dice que debería agradecerle por la lección. Catherine, con los ojos llenos de ira, le reprocha haberla humillado, pero Zelda le recuerda que levantó la voz en su presencia, golpeó a otra concubina y dañó las plantas del invernadero, propiedad del imperio. Luego le toma la mejilla y le advierte que si vuelve a hacerlo, no será tan indulgente. Catherine, derrotada, baja la cabeza y promete tener más cuidado. Zelda le dice que confiará en su palabra y luego se dirige a Rosie, diciéndole que espera continuar su conversación más tarde. Rosie se muestra agradecida y se disculpa por los problemas causados. Zelda, al verla sin temor, se siente aliviada. Luego se da media vuelta con la intención de abandonar el invernadero con Sharon. Cuando ya está por marcharse completamente, Catherine grita, llamando su atención. Entre lágrimas, dice que anoche debía ser su primera noche con el emperador, pero él no fue a su habitación y que no le parece justo que Zelda lo retenga. Zelda le responde que a dónde elija ir Rainel es decisión suya, no de ninguna de ellas. La concubina, alterada, le pregunta si Rainel estuvo con ella, y Zelda le contesta que tampoco lo sabe. Más tarde, en su habitación, Zelda comenta con Sharon que parece cierto que Rainel no durmió con Catherine, y que tal vez por eso ella descargó su enojo en Rosie. Sharon le pregunta dónde habría pasado la noche el emperador, pero Zelda admite no saberlo. Pensando en ello, se da cuenta de que quizá cometió un error al rechazarlo. Con voz serena, pero decidida, le pide a Sharon que vaya al palacio principal y avise que esa noche visitará la habitación del emperador. Rainel aguardaba en su habitación con una impaciencia poco común. No dejaba de preguntar a Rafael a qué hora llegaría Zelda, mientras su asistente lo observaba sorprendido por su nerviosismo. Le decía que parecía más inquieto que durante la guerra en el Valle de la Muerte, y Rainel le respondía que en efecto era así. Rafael, intrigado, le confesó que no entendía por qué se mostraba tan alterado ahora, cuando ni siquiera el día de su boda se había visto tan tenso. El emperador intentó explicarse, pero ni él mismo comprendía del todo lo que sentía. Preguntó qué le ocurría, por qué su corazón latía con tanta fuerza, y Rafael, algo incómodo, solo alcanzó a decir que quizás se debía a la expectación. Rainel, sonrojado, intentó convencerse de eso, aunque al mencionar a Zelda su pulso se aceleró aún más. Su asistente, con cierta picardía, le preguntó si era porque la emperatriz visitaría su alcoba esa noche, pero Rainel, turbado, le pidió que no dijera eso en voz alta. Admitió que jamás había tenido a una mujer en su habitación, salvo su madre y niñera cuando era niño, y que tampoco había visitado a ninguna por las noches. Para él, esa noche marcaría un antes y un después. Cuando cayó la noche, Zelda caminó por los pasillos del palacio principal con el corazón acelerado. Al encontrarse con Sharon, su doncella le preguntó si se sentía bien. Zelda, sonriendo con nerviosismo, admitió que no, pero que debía entrar de todas formas. Ambas intentaron calmarse mutuamente, aunque los nervios seguían presentes. En ese momento, Zelda giró y chocó de frente con el torso de Rainel. Ambos se sorprendieron, sin esperarlo. Él, intentando parecer tranquilo, dijo que acababa de regresar de un paseo, aunque era evidente que mentía. Luego le ofreció su mano e invitó a Zelda a entrar con él a la villa. Ella, sonrojada, la aceptó. Mientras caminaban por los pasillos, Rainel le preguntó por qué había decidido ir esa noche. Zelda, intentando mantener la calma, respondió que quería verlo y hablar con él. El emperador pareció algo decepcionado por la simpleza de la respuesta, pero siguió a su lado. Al llegar a la puerta de su habitación, Rainel la abrió y le confesó que sería la primera mujer en entrar allí. Zelda, sorprendida, le preguntó si hablaba en serio, y él confirmó que sí, revelando que al enterarse de su visita había sentido un deseo irrefrenable de abrazarla y dejarse llevar por el impulso, aunque sabía que no debía hacerlo por miedo a asustarla. Zelda, abrumada, le preguntó si realmente deseaba eso con ella. Rainel le tomó la mano, le besó los dedos y le respondió con sinceridad que sí. Ella, sonrojada, evitó su mirada y le propuso sentarse para conversar, a lo que él accedió sin dudar.
Ya sentados uno junto al otro, Zelda no sabía qué decir. Sentía el silencio pesado, mientras lo observaba de reojo. Entonces notó cómo Rainel se quitaba el abrigo y se inclinaba frente a ella para quitarle los zapatos. Ella intentó detenerlo, diciendo que solo quería hablar, pero él, con voz serena, le dijo que precisamente para eso estaban allí, aunque las conversaciones, según él, eran más naturales cuando se tenían en la cama. Luego tomó su pie descalzo y le besó suavemente la parte superior. En otra parte del palacio, Melanie se encontraba frente al espejo, vestida con una ligera bata y rociándose perfume. Mientras se preparaba, preguntó a sus doncellas a qué hora llegaría Rainel. Una de ellas, nerviosa, dudó antes de responder. Melanie, notando su silencio, se acercó y la interrogó con insistencia. La doncella, temerosa, finalmente confesó que el emperador se encontraba en el palacio principal, acompañado únicamente de su esposa. Al oírlo, Melanie se quedó paralizada por la sorpresa, comprendiendo que Rainel no estaba con Catherine, sino con Zelda en la intimidad de su habitación. En la habitación del emperador, Rainel continuaba besando el pie de Zelda, subiendo lentamente por su pierna, mientras ella, completamente sonrojada y sorprendida, le pedía que se detuviera. Pero al ver que él no lo hacía, lo empujó con el pie, haciéndolo caer al suelo de forma estrepitosa. De inmediato, Zelda se levantó alterada, reprochándose su reacción y preocupada por si lo había lastimado. Se apresuró a su lado para comprobar cómo estaba, explicándole que solo había reaccionado así porque era muy sensible al cosquilleo. Rainel permanecía en el suelo, volteado de lado, sin responder de inmediato. Zelda, aún avergonzada, le aclaró que no había acudido allí por lo que acababa de ocurrir. Finalmente, él le contestó con calma, disculpándose por haberla sorprendido y admitiendo que no estaba acostumbrado a tratar con mujeres. Al verlo dándole la espalda, Zelda, aún nerviosa, le preguntó si ya no pensaba ir a su habitación. Esa pregunta hizo que Rainel se incorporara rápidamente y, sorprendido, le preguntara si acaso ella no deseaba que lo hiciera. Ella se apresuró a negarlo, diciéndole que solo había cometido una falta y no quería que la malinterpretara. Sin embargo, Rainel la tranquilizó con una expresión serena, asegurándole que iría a verla con más frecuencia, hasta que sus labios recorrieran cada parte de su cuerpo. Luego se sentó junto a ella, tomó sus manos y con voz más suave le pidió que le dijera la verdadera razón de su visita. Zelda, con la cabeza gacha y el rostro encendido, le confesó que la noche anterior, cuando él la había dejado para irse con Catherine, se sintió mal. Rainel la observó con cierta expectativa, preguntándole si había ido hasta su habitación solo para decirle eso, o si no pensaba que estar en su cama podría hacerla sentir más incómoda. Ella, titubeante, terminó admitiendo que lo había extrañado. Esa respuesta cambió completamente el semblante del emperador. Su expresión se volvió más cálida y con ternura le dijo que era justo lo que deseaba escuchar. Entonces, con una sonrisa contenida, le preguntó qué deberían hacer ahora, tomando su mentón entre los dedos. Ella, confundida, quiso saber a qué se refería, y él le pidió que prometiera no huir si se lo decía. Zelda lo miró con dulzura, acercó su mano a su rostro y lentamente acercó sus labios a los de él. Rainel, sorprendido, intentó detenerla, pero ella, dominada por la emoción, siguió adelante. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor como un mar en tormenta. Sin poder contenerse más, lo besó. Al separarse, ambos quedaron con las mejillas encendidas, pero Zelda, impulsada por el momento, volvió a besarlo. En medio de la pasión, un movimiento brusco rasgó la manga de su vestido. Los dos se sorprendieron, pero Zelda, con una leve sonrisa, le pidió que se lo quitara para evitar que se rompiera más. Rainel la observó con atención mientras ella se despojaba del vestido, quedando con una bata ligera, y él mismo se quitó la camisa, quedando con el torso desnudo. Volvieron a mirarse, a punto de besarse nuevamente, cuando unos golpes en la puerta interrumpieron la tensión del momento. Molesto, Rainel gritó preguntando qué ocurría. Rafael apareció en la entrada, disculpándose, y explicó que una de las siervas de su concubina había informado que su señora había caído por las escaleras. Zelda se mostró sorprendida, pero Rainel la miró con una expresión sospechosa antes de levantarse. Momentos después, ambos se dirigieron a la habitación de Melanie, donde ésta se encontraba acostada, quejándose de dolor mientras una doncella la asistía.
otra doncella anunció la llegada del emperador. Sin embargo, al descubrir que junto a Rainel también estaba Zelda, su semblante cambió de inmediato. Con fastidio, señaló a Zelda y le exigió saber qué hacía ella en su habitación. Rainel, molesto por el atrevimiento de Melanie, le respondió con una pregunta en tono de reprimenda. Ella, intentando excusarse, fingió un dolor de cabeza y dijo que no sabía lo que estaba diciendo. Zelda solo la observó con una leve sonrisa, mientras Rainel la miraba con evidente desconfianza. Ante el incómodo silencio, Melanie trató de suavizar la situación preguntando amablemente qué hacía Zelda allí. Rainel, con fastidio, le explicó que la emperatriz había insistido en acompañarlo porque estaba preocupada por ella, resaltando su carácter compasivo. Zelda apenas contuvo una sonrisa, sabiendo que en realidad había sido él quien la invitó. Con un tono sereno, Zelda le comentó que había escuchado que se había lesionado tras una caída. Melanie, fingiendo lágrimas, aseguró que casi había muerto y que era un milagro seguir viva, explicando que el accidente ocurrió cuando quiso salir a recibir al emperador, ya que esperaba su visita en la habitación. Sin embargo, Rainel, con fría ironía, le recordó que según ella, se había caído por las escaleras. Melanie fingió ingenuidad, diciendo que había sido un descuido, a lo que Rainel le respondió que sí, había sido muy tonto de su parte. La dureza en su tono la sorprendió, pero él continuó con un comentario aún más sarcástico, diciendo que, por la manera en que lloriqueaba, debía ser buena corriendo y que no entendía cómo pudo tropezar. Melanie, sin captar la ironía, culpó a las empinadas escaleras, y Rainel le dio la razón con un tono burlón, diciendo que sin duda las escaleras eran las únicas culpables. Mientras tanto, Zelda deseaba que la conversación terminara pronto, sintiéndose incómoda ante la humillante escena. Rainel preguntó si el médico de la corte ya la había revisado, y una doncella intervino asegurando que sí, que solo se había lastimado la pierna. Rainel, sarcástico, comentó que entonces su cabeza estaba bien, y que eso sí era una sorpresa. Zelda tuvo que morderse los labios para contener la risa. Buscando salir cuanto antes, Zelda se disculpó y le dijo a Rainel que deseaba regresar a sus aposentos. Dirigiéndose a Melanie, le aconsejó que se cuidara, recordándole que también era parte de la familia imperial. Estaba por irse cuando Rainel la detuvo. Ese movimiento hizo que la manta que cubría a Zelda se deslizara, dejando ver parte del vestido rasgado que llevaba debajo. Melanie, sorprendida, le preguntó cómo había terminado su vestido en ese estado. Zelda, sonrojada y sin saber qué decir, fue salvada por Rainel, quien con total naturalidad explicó que ese era el estilo de moda del lugar de nacimiento de Zelda, asegurando que era algo único y hermoso. Zelda lo miró incrédula ante semejante ocurrencia, pero Melanie ingenuamente pareció creerle. Rainel volvió a acomodar la manta sobre Zelda, cubriéndola con cuidado, y sin mirar a Melanie, le dijo que debía descansar para recuperarse. Luego salió de la habitación junto a Zelda, ignorando la pregunta de Melanie sobre cuándo volvería a visitarla. Mientras caminaban juntos por los pasillos, Zelda, aún un poco turbada, le preguntó si realmente seguía queriendo que ella fuera a su habitación. Rainel, con una sonrisa que desbordaba deseo y ternura, le respondió que era obvio, que no podría despedir tan fácilmente a su primera y única invitada. Tomándola del rostro, la besó con suavidad, prometiendo que haría todo lo posible para que ella siempre quisiera volver a verlo. Poco después, ya en la habitación de Rainel, ambos se dejaron llevar por la pasión contenida. Los besos se volvieron más profundos, y la cercanía los envolvió por completo. Zelda lo miró a los ojos, percibiendo en ellos un amor sincero, mientras sus corazones se unían con la misma intensidad. Por primera vez, sintieron que realmente eran una pareja, entregándose el uno al otro sin reservas. A la mañana siguiente, Rainel fue el primero en despertar. Tenía a Zelda entre sus brazos, dormida serenamente. Al mirarla, sintió que algo en su interior había cambiado. Cada parpadeo lo hacía consciente de una emoción nueva, cálida y profunda. Cuanto más la tocaba, más fuerte latía su corazón. Cuanto más la observaba, más encantadora le parecía. Recordó las frías noches que había pasado solo, noches que ahora parecían tan lejanas. Desde esa primera noche juntos, todo había cambiado. La oscuridad se había llenado de luz, y su vida se había colmado de una calidez que no conocía desde hacía años. Mientras la estrechaba entre sus brazos, comprendió que esa calidez no era simple afecto,
sino amor. Al verla dormir, se preguntó si ella también lo sentía. Con ternura, besó su cabeza y murmuró, casi sin darse cuenta, que ya lo sabía, que la amaba. Zelda se encontraba atrapada en un sueño que parecía más una pesadilla o un recuerdo. En él, era una versión más joven de sí misma, con una venda cubriéndole el ojo derecho. Lloraba en su cama, recordando la cicatriz que Lecilia, la princesa de Chatonil, le había provocado. De pronto, un fuego intenso apareció frente a ella. Aquella llama parecía tener conciencia, pues le hablaba, diciéndole que finalmente la había encontrado y que estaba destinada a convertirse en algo importante, aunque sin revelar qué era exactamente. Antes de poder entenderlo, el fuego envolvió por completo su cuerpo, consumiéndola por completo. En medio de ese fuego, una mano desconocida tomó la suya, y en ese instante, Zelda despertó sobresaltada en la cama de Rainel. Aún con el corazón acelerado, trató de asimilar lo ocurrido. Le resultaba extraño haber soñado con ser consumida por el fuego, pero al despertar no sentía calor alguno, sino una fresca sensación que la envolvía. Pensó que tal vez se debía a haber pasado la noche junto a Rainel. Con una ligera intuición, presintió que aquel día sería distinto, tal vez incluso un buen día. Mientras tanto, Rainel se encontraba entrenando en el patio, cubierto de sudor. En ese momento apareció Markrum, el antiguo comandante de la Primera Orden de Caballeros del Imperio Rafión. Al notar la fuerza con la que Rainel blandía la espada, le preguntó si ocurría algo, ya que parecía más poderoso de lo habitual. Rainel respondió que simplemente hacía tiempo que no usaba la espada. Markrum, con tono burlón, insinuó que tal vez había otro lugar donde podía gastar su energía. Ante ello, Rainel se sonrojó y admitió que sí lo había, pero que necesitaba liberar un poco antes de ir con ella. Markrum comprendió al instante a quién se refería y le preguntó si hablaba de la emperatriz. Rainel, algo incómodo, le replicó si acaso había desarrollado la habilidad de leer mentes desde que perdió la vista. Markrum solo rió, dándole la espalda, asegurando que al menos se alegraba de saber que la emperatriz era alguien especial. Rainel le preguntó cómo podía afirmar eso si nunca la había visto, pero Markrum dijo que era solo una corazonada, aunque si hubiera recuperado la vista, su duelo habría sido mucho más largo. Rainel se sorprendió de que Markrum supiera que él había entrenado con los ojos vendados para igualar las condiciones, y le preguntó cómo podía saberlo. Markrum explicó que un espadachín experimentado podía percibir esos detalles. Luego, cambió de tema para preguntarle si había sido reclutado recientemente otro espadachín habilidoso en el palacio. Rainel le respondió que no, aunque Markrum insistió en que sentía una fuerte presencia desde el día de la boda imperial. Rainel, mientras se quitaba la parte superior de su vestimenta, lo miró intrigado. Markrum sugirió que tal vez esa poderosa presencia provenía de alguien del reino de Chatonil, tal vez incluso de la emperatriz misma. Rainel se mostró incrédulo, asegurando que debía haber perdido la razón junto con la vista, pero sus palabras no lograron disipar del todo la duda. En el fondo, recordaba la ocasión en que Zelda lo había empujado con el pie, derribándolo con sorprendente fuerza. Su mejilla se sonrojó involuntariamente al pensar en ella, reconociendo para sí mismo que, más allá de todo, Zelda se había convertido en el sol de su vida. Al mismo tiempo, en otro lugar del palacio, el duque Martins era informado por su guardaespaldas de que la emperatriz había visitado personalmente la habitación de Rainel. El duque se mostró molesto, preguntándose en qué estaba pensando Zelda. Su guardaespaldas le preguntó si informaría de ello al príncipe Tesler. El duque reflexionó sobre la situación, considerando que Zelda parecía cada vez más involucrada en sus deberes y que todo comenzaba a salirse de control. Además, el príncipe Tesler había malinterpretado las preferencias del emperador, complicando aún más las cosas. Rolf le comentó que esa misma mañana se había encontrado con el escolta del príncipe, quien le había pedido entregar una pequeña caja a Zelda. El duque tomó el objeto, preguntando si el príncipe había dejado algún mensaje. El guardaespaldas le explicó que Tesler había dicho que cuando Zelda abriera la caja, comprendería el significado detrás de ella, y que esperaba que ambas partes respetaran los límites establecidos. Intrigado, el duque abrió la caja, y al hacerlo, una tenue luz azulada comenzó a emanar desde su interior, llenando el ambiente con una misteriosa energía. El duque cerró de inmediato la pequeña caja con gesto sorprendido. Su guardaespaldas, al notar su reacción,
Le preguntó si realmente planeaba entregarle aquello a Zelda. El duque permaneció pensativo por un instante antes de responder que, aunque no quisiera hacerlo, debía hacerlo, pues con la llegada del príncipe Tesler, negarse podría ser peligroso. Su acompañante quiso saber por qué el príncipe actuaba de ese modo, y el duque explicó que aunque no había trabajado la noche anterior, los reportes no mostraban nada fuera de lo común. Aún así, sospechaba que no eran los únicos que vigilaban a la emperatriz. Ante la pregunta de si el príncipe tenía espías en el palacio, el duque admitió que así lo creía, y que por esa razón Tesler había enviado el regalo justo después de enterarse de lo sucedido la noche previa. Dijo también que ya tenía en mente quién podría ser ese espía, al que calificó con desprecio como un perro fiel al príncipe. Reconoció haber subestimado al príncipe, pues resultó ser más astuto de lo que imaginaba. Su guardaespaldas le preguntó qué harían ahora, y el duque le respondió que debían reiniciar la jugada, ya que Tesler comenzaba a desconfiar de él. Afirmó que, si el príncipe aspiraba a conquistar el imperio, él debía mostrarse digno de ese juego, y que el sueño de un archiduque por apoderarse de un país era mucho más realista que las ambiciones del príncipe. En los jardines del Palacio Imperial, las concubinas se reunían junto a la emperatriz. Todas tomaban asiento en sus lugares asignados, agradeciendo con cortesía, mientras Zelda observaba cómo Catherine la miraba fijamente, sospechando que aún creía que ella era la causa de la ausencia de Raynell en su habitación. Sin embargo, Zelda decidió dejar de preocuparse por eso y se dirigió a Melanie, preguntándole cómo se sentía. Melanie le respondió con una sonrisa, pero Zelda notó con sorpresa que llevaba el vestido rasgado por las mangas. Comprendió que Melanie había tomado muy en serio las palabras de Raynell del día anterior. Al notar la mirada de Zelda, Melanie comentó que su atuendo seguía la moda del lugar de nacimiento de la emperatriz y le preguntó si no le parecía hermoso. Zelda, desconcertada, se preguntó si Melanie había desgarrado el vestido a propósito solo por lo que le dijo Raynell, y consideró un desperdicio que arruinara una prenda tan costosa. Catherine intervino preguntando qué significaba aquella apariencia. Melanie, al responderle de manera informal, provocó que Catherine la reprendiera por su falta de respeto. Melanie rectificó su tono y explicó que era una nueva moda, insistiendo en que se veía bien. Catherine le recordó que su vestimenta reflejaba el honor o la vergüenza del emperador, pero Melanie insistió en que lo hacía porque era del gusto de Raynell. Luego buscó la aprobación de Zelda, quien, incómoda, entendió que debía manejar la situación con cuidado. Aunque no quería apoyar abiertamente a Melanie, tampoco deseaba darle la razón a Catherine. Así que con una sonrisa forzada dijo que tenía razón, asegurando que el emperador lo apreciaría. Melanie aprovechó para proponer que el emperador la viera vestida así, lo que provocó que Catherine le recordara que Raynell no había ido a visitarla la noche anterior. Melanie, molesta, afirmó que sí lo había hecho y aseguró tener un testigo. Zelda. Catherine le pidió a Zelda que confirmara la historia, y ésta, para evitar un conflicto, corroboró que tanto ella como el emperador habían visitado a Melanie, quien se había herido la pierna. Catherine preguntó si ambos se habían retirado juntos, y Melanie se apresuró a responder que ella misma lo había pedido porque ya era tarde. Zelda confirmó la versión, otorgándole una pequeña victoria. Catherine, sin embargo, no pareció convencida, pues conocía demasiado bien a Melanie como para creerle. Aún así, la comida transcurrió con un aire más liviano, y Zelda pensó que ojalá todos los almuerzos fueran así. En ese momento notó que Faselini, otra concubina, la observaba atentamente. Recordó que, desde su llegada, ella no había dicho una sola palabra y parecía limitarse a escuchar. Para incluirla en la conversación, Zelda le preguntó si solía ser tan callada. Faselini respondió con suavidad que prefería escuchar antes que hablar, pero mientras llevaba su taza de té a los labios, su mano tembló ligeramente, detalle que llamó la atención de Zelda. Lejos del palacio, en el reino de Chatonil, la princesa Lecilia observaba una imagen que mostraba a Raynell y Zelda. Su mirada se detuvo en el rostro de Raynell, sorprendida por lo atractivo que era, pues siempre había creído que era un hombre feo. Luego reparó en la imagen de Zelda y se preguntó cómo podía lucir tan hermosa, sin rastro de la cicatriz que recordaba. Pero enseguida desestimó el pensamiento, convencida de que, con o sin cicatriz, Zelda seguía siendo solo una emperatriz sustituta.
Con rabia, arrojó la imagen al suelo y la pisoteó con sus tacones, dejando clara su frustración y desprecio. De regreso en los jardines del Palacio Imperial, las concubinas se despedían de Zelda con cortesía, y ella, sonriendo, les deseó un buen regreso, esperando volver a verlas pronto. Antes de que Rosie se marchara con las demás, Zelda la llamó, notando en su rostro un evidente cansancio. Le preguntó si había pasado la noche leyendo algún libro interesante. Rosie, algo avergonzada, admitió que sí, que había encontrado un libro sobre un tema que la tenía muy interesada últimamente, y que la información era tan abundante que se quedó leyendo hasta tarde sin darse cuenta. Zelda, recordando que Rosie solía disfrutar de los libros de magia curativa, pensó que probablemente se trataba de uno de ellos. Con amabilidad, le comentó que debía tener muchos ejemplares y que seguramente sería complicado trasladarlos. Rosie, animada por su interés, le propuso que visitara su habitación para mostrárselos, asegurándole que sería un honor. Zelda aceptó con una sonrisa, prometiendo avisarle cuando tuviera tiempo para hacerlo. En ese momento, el duque Martins apareció ante ellas. Zelda se sorprendió por la formalidad con la que la saludó y pensó que quizás lo hacía por la presencia de Rosie. Sin embargo, el duque también saludó cortésmente a la joven, lo que hizo que Zelda se preguntara por qué estaba actuando tan correcto. Intrigada, le preguntó qué lo traía por allí. El duque respondió que había ido a entregarle un regalo, algo que había llegado desde el reino de Chatonil. Ante la curiosidad de Zelda, el duque le mostró una pequeña caja y explicó que el presente provenía del príncipe Tesler. Poco después, ambos se encontraban en la oficina de Zelda. El duque le sugirió que abriera la caja antes de continuar hablando. Zelda tomó el objeto con cierta duda, preguntándose qué clase de regalo podría provocar tal inquietud en el duque. Al abrirlo, una tenue aura de color negro azulado se elevó del interior, revelando un anillo con un diamante rosa. Sorprendida por la presencia de magia en el estuche, Zelda comentó que parecía contener hechizos de calor y de frío. Sin embargo, al reconocer el anillo, su expresión cambió por completo. El duque le preguntó si sabía a quién pertenecía y qué significaba, pero Zelda permaneció en silencio, atrapada por los recuerdos. Recordó cuando, tiempo atrás, antes de abandonar Chatonil, su amiga Bonis le había preguntado si era cierto que se marcharía. Zelda le explicó que había sido una decisión repentina y le prometió que le contaría todo en su debido momento. Antes de partir, le entregó aquel anillo rosa, el mismo que ahora estaba frente a ella, diciendo que ya no lo necesitaría. Bonis, al verlo, se sorprendió de que fuera un diamante rosa y le preguntó si realmente quería dárselo. Zelda le respondió que el príncipe Tesler se lo había regalado por su cumpleaños 2 años atrás y que, por la forma en que se lo entregó, debía ser muy valioso. Le pidió que lo conservara, que lo mantuviera consigo en su lugar. Volviendo al presente, Zelda se levantó de golpe al comprender el significado de lo que tenía ante sí. Tomó un objeto afilado y lo apuntó directamente al duque, exigiendo una explicación. Le preguntó por qué había recibido ese anillo. El duque, visiblemente nervioso, le rogó que se calmara, asegurando que no sabía nada, que solo era el mensajero. Zelda, fuera de sí, insistió en que respondiera o haría que su corazón dejara de latir. El duque confesó que el paquete había llegado directamente del príncipe Tesler y que creía que era una advertencia. Ante esto, Zelda le preguntó por qué el príncipe haría algo así. El duque explicó que Tesler parecía haber comenzado a desconfiar, pues se había enterado de que ella y Raynell habían empezado a cumplir con sus deberes matrimoniales, y que él la favorecía con creces. Zelda no podía entender cómo el príncipe lo sabía, y aún apuntándolo con el arma, le preguntó si había sido él quien lo informó. El duque, molesto, aclaró que había recibido reportes de sus subordinados confirmando que ambos pasaron la noche juntos, pero que no había dicho nada. Sin embargo, el príncipe ya lo sabía antes de que él se enterara, lo que solo podía significar una cosa: alguien más había enviado el informe primero. Con seriedad, el duque concluyó que Tesler nunca confió plenamente en él y que debía haber plantado un espía dentro del palacio. Dijo también que el príncipe tenía ojos y oídos dentro del imperio, incluso entre quienes rodeaban a la emperatriz, lo que indicaba que el espía debía ser alguien muy cercano a ella, posiblemente una de las concubinas. Zelda quedó en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Más tarde, mientras entrenaba, Zelda intentaba mantener la mente despejada.
Pensaba en Bonis y en la posibilidad de que aún siguiera con vida. Sabía que el príncipe no la mataría de inmediato, pero sentía un profundo remordimiento por haberla involucrado en todo aquello. Sin embargo, comprendía que no podía mostrar debilidad. Debía hallar al espía y esperar el momento adecuado para actuar. En ese instante, una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Al voltear, Zelda vio a un hombre desconocido observándola con calma. Era Markram, quien comentó que no se había equivocado. Zelda, desconcertada, le preguntó quién era y le advirtió que el uso del centro de entrenamiento estaba prohibido sin el permiso del comandante. El hombre, sin alterarse, le respondió que lo entendía perfectamente, pero que, al no ser uno de sus subordinados, no tenía por qué pedir permiso. En otra parte del palacio, Rhaenel se encontraba reunido con sus consejeros en la sala de juntas. Uno de los hombres comentó que la guerra había terminado hacía poco y cuestionó si era apropiado estar hablando ya de un torneo de caza. Creía que debían tener en cuenta los sentimientos de los ciudadanos. Otro, sin embargo, opinó que el torneo podría ser una buena oportunidad para el Imperio Rafión, un evento capaz de darle impulso y estabilidad tras años de conflicto. Un tercero coincidió, diciendo que podían discutir toda la noche sin llegar a una decisión, por lo que le pidió al emperador Rhaenel que fuera él quien determinara el rumbo a seguir. Rhaenel no respondió de inmediato. En lugar de eso, leía atentamente una carta que acababa de llegar. En ella se mencionaba que los Wyverns, criaturas legendarias, estaban por regresar después de 10 años. El mensaje sugería que ese era el momento perfecto para promover la unidad entre las naciones, en lugar de seguir luchando en guerras sin sentido. Proponía que los líderes de los reinos participaran juntos en el torneo de caza continental, lo que marcaría el inicio de una nueva era de paz. Según la antigua leyenda, quien lograra obtener el huevo de un wyvern obtendría el derecho de gobernar todo el continente. Por eso, hacía una década se había librado una feroz guerra en el Valle de la Muerte, con las naciones del norte y del sur enfrentadas por ese poder. Antes de la guerra, el torneo de caza se realizaba como una supuesta competencia entre reinos, aunque todos sabían que en realidad servía para espiar a los demás y obtener información militar. Desde el fin de la guerra, hacía 5 años, aquel torneo no se había vuelto a mencionar. El remitente de la carta era el emperador Adrian Melton del Imperio Tebello. En su mensaje afirmaba que todo lo hacía por el bien del continente y que el torneo sería una forma honorable de lidiar con el regreso de los Wyverns. Pero Rhaenel, conociendo su astucia, sospechaba que solo buscaba una excusa para reunir información sobre los demás imperios. Aún así, tras dejar la carta a un lado, comentó que si el torneo podía evitar otra guerra, no tenía razón para oponerse. Preguntó entonces qué opinaban las demás naciones. Uno de los consejeros informó que todas habían respondido de manera positiva. El emperador Adrian Melton y el segundo príncipe del Imperio Pacha ya habían confirmado su participación, al igual que el príncipe y la princesa del reino de Chatonil. Si Rhaenel aceptaba, el torneo comenzaría precisamente en Rafión, permitiendo además que la familia de Zelda pudiera visitarla. Rhaenel sonrió levemente ante la idea de que Zelda se alegraría al ver a sus familiares. Luego preguntó si el Imperio Pacha había aceptado ser la sede de la última etapa del torneo, y el consejero le confirmó que sí. El evento comenzaría en el Imperio Rafión y culminaría en el sur de Pacha. Como anfitriones, tendrían una enorme cantidad de preparativos, especialmente considerando que recibirían a los líderes de las naciones vecinas. Antes de que la reunión continuara, Rhaenel miró su reloj y decidió hacer una pausa de 10 minutos. Mientras los presentes se levantaban para descansar, el duque Calios, padre de Catherine, se acercó a Rhaenel y le pidió hablar en privado. Le mencionó que había recibido informes de que no visitaba las habitaciones de sus concubinas desde la ceremonia de bienvenida, insinuando que eso podría causar tensiones dentro del palacio. Rhaenel, desconcertado, le preguntó qué relación tenía eso con los asuntos de Estado. El duque, con tono diplomático, le sugirió que distribuir su afecto más equitativamente ayudaría a mantener la paz interna. Rhaenel permaneció en silencio unos segundos antes de mirarlo fijamente y preguntarle si alguna vez había pasado la noche con él. El duque, confundido, no entendió la pregunta, y Rhaenel lo presionó, cuestionando cómo podía estar tan seguro de su inmenso afecto y de esa supuesta paz si no sabía nada de lo que ocurría entre él y su esposa.
Sospechando una insinuación oculta, Rainel le preguntó si estaba planeando algo. El duque, nervioso, negó tal intención, pero el emperador lo interrumpió y le advirtió que no se entrometiera en sus asuntos personales. El duque, intentando justificarse, exclamó que si Rainel solo favorecía a la emperatriz, el imperio podría verse envuelto en conflictos internos. Pero antes de que pudiera continuar, Rainel, harto de sus palabras, desenfundó su espada y la apuntó directamente hacia él, advirtiéndole que la emperatriz era su esposa, y por tanto, la única a quien debía favorecer. El duque retrocedió asustado, levantando las manos y disculpándose por su imprudencia. En ese momento, Rafael, el asistente de Rainel, intervino y le pidió con calma que guardara su espada, recordándole que no estaban solos y que todos los presentes en la sala observaban con asombro. Rainel bajó el arma, pero dejó claro que no toleraría más comentarios sobre Zelda. Luego anunció que la reunión terminaría en 1 hora, a pesar de que estaba prevista hasta medianoche. Rafael se sorprendió por el cambio, pero Rainel explicó que hablar de la emperatriz lo había hecho extrañarla y que prefería verla cuanto antes. Dijo que, si era necesario, continuarían la reunión al día siguiente más temprano y salió del salón sin esperar respuesta. Mientras tanto, en los salones de entrenamiento, Markram continuaba su conversación con Zelda, aún creyendo que ella era una simple caballero. Con tono seguro, le dijo que no necesitaba luz para saber que estaba frente a una mujer. Al verlo alzar su espada, Zelda se preparó mentalmente para pelear si era necesario, dispuesta a proteger su identidad a toda costa. Sin embargo, el hombre no atacó. En cambio, observó su postura y comentó que era evidente que no pertenecía a ninguna orden de caballeros conocida, pues nunca había sentido una energía como la suya. Le preguntó quién era realmente, y luego, pensativo, le dijo que tal vez era la caballero asignada a proteger a la emperatriz. Zelda se quedó perpleja, preguntándose en silencio cuándo se había asignado tal guardia, pero no lo contradijo. Markram comentó que ya suponía que el emperador actuaría con rapidez, pues nunca antes lo había visto tan preocupado, y añadió que ella debía sentirse agradecida por haber sido elegida para esa tarea. Zelda, fingiendo modestia, asintió y le agradeció, sintiéndose aliviada de que no sospechara su verdadera identidad. El hombre se presentó formalmente como antiguo comandante de la Orden de Rafion y le preguntó su nombre. Zelda, improvisando, respondió que se llamaba Bonis. Markram sonrió y dijo que era un nombre bonito. Poco después, el caballero notó que alguien más entraba al salón. Zelda, al girar, reconoció a su doncella Sharon y se alarmó, temiendo que algo grave hubiera ocurrido. Así que, dirigiéndose a Mark, le dijo con rapidez que debía retirarse, pues la emperatriz la requería con urgencia. El hombre asintió con cortesía y ella abandonó el lugar. Al encontrarse con Sharon en el pasillo, Zelda le preguntó qué sucedía. La doncella, con el rostro tenso, le dijo que estaban en problemas. Rainel estaba en el palacio buscándola.